Este es un trabajo de investigación realizado sobre el tema las autodefensas en Colombia y su impacto a la población colombiana. Fue elaborado por la doctora Carolina Barreto y quien les habla Mario Córdoba. Hicimos énfasis en las siguientes características: político, económico, social y cultural, el cual hicimos una serie de entrevistas al doctor Slevi, el doctor Silva y al coronel Uribe, el cual le vamos a presentar a continuación. Buenas tardes, estamos con el doctor Pedro Gómez Silvas, ingresado a la Universidad Industrial de Santander. Tiene una especialización de investigación criminal y es coordinador del Laboratorio de Criminalística de la Gran Colombia. Doctor, le agradecemos por aceptar esta entrevista. El tema que vamos a tocar en forma general va a ser del paramilitarismo en Colombia. Doctor, pues la primera pregunta que le vamos a realizar es la siguiente. ¿Cuál es su noción frente al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, su origen, su desarrollo histórico y su culminación con el proceso adelantado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, lo que tengo entendido es que, antes que todo, pues agradecerle a ustedes por esta entrevista, permitirme colaborarles en parte de su trabajo. En lo que tengo entendido del paramilitarismo en Colombia, nace con lo que se llamó en su momento las famosas Convivir, que eran unos grupos que se organizaron en aras de proteger algunos sectores, más concretamente sectores del campo, y más concretamente todavía en el departamento de Córdoba, donde nacen este grupo de Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, llamadas, y empiezan a tomar fuerza con el tiempo, y esas Convivir entonces ya se les cambia su nominación y pasan a llamarse AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, donde su papel importante era recibir una remuneración por parte de los ganaderos, de los hacendados, para que les ayudaran a proteger sus campos, sus haciendas, sus ganaderías. Empezó a gestarse estos grupos, a incrementarse. Estos grupos vieron que realmente el negocio era algo rentable y ya se uniforman, ya se arman y empieza la evolución hasta lo que tenemos hoy día, lo que son las AUC. Dentro de ese desarrollo, desafortunadamente, hay que recalcar algo, es una idea que yo lanzo sin ser algo oficial, sino es a título personal, y es que estos grupos, al margen de la ley, iniciaron a hacer justicia y desafortunadamente empezaron a encontrar apoyo por parte de algunos estamentos del Estado, donde los incentivó mucho más y empezaron a operar ya no solamente en Córdoba, sino entonces ya pasaron a Antioquia y a Magdalena y bueno, el país se llenó de estos grupos armados que se fue convirtiendo en un problema grande para el Estado colombiano, ya que llegó el momento en que el Estado no tuvo otra opción que decirles: venga, negociemos, reinsértense, entreguen las armas, que fue lo que se hizo con el proceso de paz de la pregunta que me hace con, Sí, doctor. con la parte del aspecto del gobierno del doctor Álvaro Uribe. Y efectivamente se dan unos procesos de reinsertación, pero desafortunadamente esto falla. Esto falla porque se comprometen a hacer entrega de las armas y a reinsertarse. El gobierno les ofrece grandes oportunidades, pero no fue como se esperaba, ya que para muchos conocedores ellos no entregaron las armas que realmente estaban utilizando, sino que se consiguieron un poco de armamento viejo, inutilizado, y hicieron la patraña de dejación de armas. ¿Y qué sucedió? Que muchos llegaron a las ciudades, a los pueblos, donde recibieron apoyo por parte del Estado y posteriormente se reorganizaron nuevamente, pero ya no a nivel del campo, sino a nivel de la ciudad, y es lo que tenemos hoy, el grave problema con los paramilitares en Colombia. Doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que
que vamos a realizar es ¿cuál fue el impacto social y cultural de las autodefensas de Colombia? Grande, grande. Desafortunadamente, mire que nosotros es un país que tenemos más de 50 años de venir luchando con las guerrillas, las FARC, el ELN, el EPL, y como un abonado más, pues nos aparece otro grupo al margen de la ley que son las AUC. Entonces, es un impacto bastante fuerte para nuestra población, para nuestra seguridad, ya que aunamos un grupo más todavía, donde son insurgentes, donde son integrantes que cometen masacres, que cometen secuestros, que trabajan con el narcotráfico, y qué fue lo que hicieron. Entonces, inicialmente que hicieron ese proceso de reinsertación, se vuelven y se arman, se organizan, y entonces ya no se llaman AUC, sino entonces vienen las famosas BACRIM, o el clan Úsuga, que ahorita está tan nombrado, y hay muchos otros grupos organizados que llegaron de ahí, de esas AUC. Entonces, socialmente, pues nos ha desestabilizado mucho, porque la economía del país se ha ido al piso, y el Estado ya difícilmente podrá controlar a estos grupos que han tomado gran ventaja. Gracias, doctor. La última pregunta que le vamos a realizar va a ser como una opinión, pues bajo la experiencia y digamos sobre su carrera. En cuanto a las masacres perpetuadas por los AUC y las violaciones masivas de los derechos humanos, ¿considera que el proceso realizado, muchas de estas quedaron en impunidad, trayendo a colación masacres tales como la surgida en Mapiripán o la del Aro? No, y esas masacres, pues, nombra dos, pero son muchas. El Estado colombiano ha tenido que vivir muchas situaciones lamentables, y desafortunadamente, mire que los que han pagado son los campesinos, porque el campesino está ya tratando de labrar la tierra, tratando de producirnos los alimentos, y la retribución que le damos a ellos es que el Estado los ha puesto entre la espada y la pared, porque si un día le llegan las FARC, al otro día le llegan los paramilitares. Entonces ellos, si reciben a las FARC esa noche, o no es que si los recibe, es que les toca recibirlos para que pernocten, por ejemplo, al otro día llegan las AUC, entonces ya vienen y los asesinan, porque ayer estuvo la FARC acá, y entonces ustedes están colaborando a la FARC. Entonces el campesino no tiene escapatoria ahí. O llega el ejército, o llega las FARC, o llegan los paramilitares, y el campesino no le puede cerrar las puertas a ninguno, porque pues ya pueden imaginarse ustedes qué puede ocurrir. Masacres de gran magnitud, como pues, la de Mapiripán, por ejemplo, que usted nombra ahí, y todas las que han confesado algunos de los integrantes de la UC que se han sometido al proceso de paz, y que han delatado y han entregado fosas comunes donde perfectamente tienen 10, 15, 20, 30 oxisos que han dejado allí, y vuelvo y repito, tristemente campesinos, gente inocente, gente que no tiene nada en el conflicto, pero ellos son los que pagan. Y en cuanto a los derechos humanos, claro que es una violación total a los derechos humanos, ya que ellos están haciendo una justicia por sus propios medios, y están azotando a una población indefensa. Doctor, una pregunta que se me surgió mientras usted hablaba. ¿Usted cree que el proceso realizado por el expresidente Álvaro Uribe sí fue eficaz o no fue eficaz? No, para nada. Eso fue una novatada que pagamos, porque ahí está el doctor Restrepo, que está, entre comillas, prófugo de la justicia fuera del país, que fue el que lideró como comisionado de paz, el que estuvo al frente de ese proceso. Pero nos pudimos dar cuenta que, y vuelvo y repito, que hicieron las colas, todos esos paramilitares entregaron supuestamente un poco de armas para que posteriormente se detectara que esas armas no eran las que realmente ellos portaban. Entonces fue una patraña lo que hicieron, y fue un fracaso, porque lo que hicimos fue traer el problema del campo a las ciudades, porque ahora las tenemos en las ciudades, que son las famosas BACRIM, los clanes Usuga y todos esos grupos al margen de la ley que tenemos hoy, producto de esa negociación. Vale, doctor, le agradecemos, muchísimas gracias por su tiempo y la entrevista realizada. Bueno, a ustedes. Buenos días, nos encontramos aquí con el doctor Jairo José Sley Medina. Doctor, muchas gracias por la entrevista que nos está concediendo.
El doctor Eslevi tiene una especialización en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y además de esto, en Filosofía e Historia de la Universidad Gran Colombia. A continuación le vamos a hacer unas preguntas correspondientes al impacto del paramilitarismo en Colombia. Entonces, doctor, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la influencia del paramilitarismo respecto a la forma de gobierno del Estado colombiano? El Estado colombiano, básicamente, algunos gobiernos intervinieron indirectamente en la formación de las que se llamó inicialmente autodefensas. Después, ese fenómeno empezó a crecer en todo el país para combatir, perseguir a la guerrilla, porque había muchos desmanes de la guerrilla contra la población civil y básicamente la guerrilla se había tomado gran parte del territorio nacional. Entonces, como una reacción militar, civil contra la guerrilla, surge, auspiciado por parte del Estado colombiano, por el establecimiento, la que se llamaron Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como paramilitares, que igual de terroristas a los guerrilleros. La siguiente pregunta, doctor, es ¿cómo afectaron estas ideologías en las políticas de gobierno de los años 80 y 90 y si aún siguen vigentes estas doctrinas? Se inició primero las autodefensas con el auspicio del narcotráfico en Colombia y básicamente en Medellín, donde surge uno de los primeros que se llamó el Grupo Muerte a Secuestradores, auspiciado por el cartel de Medellín y por Pablo Escobar, porque habían secuestrado a una hermana de los Ochoa, y eso, Nieves Ochoa, eso permitió que allí surgiera eso. Después, en una gobernación se sacó un decreto permitiendo a la gente armarse para defenderse de la guerrilla. Y posteriormente ya aparece lo que se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia, con Carlos Castaño como comandante militar de esas autodefensas, y en muchas partes fueron recibidas también por algunos ganaderos o propietarios de tierra para protegerse de lo que llamaron las vacunas, que intentó hacer la guerrilla en todo el país para vacunar terratenientes y vacunar ganaderos con un cobro de un mal llamado impuesto, que era una extorsión tanto a ganaderos como terratenientes. Sí, señor. La siguiente pregunta es ¿cuál fue la influencia económica del paramilitarismo en Colombia? Innegablemente que los avances de la guerrilla, el terrorismo que impuso la guerrilla en el campo y en la ciudad, llevó a que la situación económica, sobre todo el desarrollo económico de Colombia, se afectara a nivel de la ganadería y a nivel de la agricultura. Pero también muchos aspectos de la vida nacional, como el transporte público y otros aspectos, fueron permeados por la guerrilla, que empezó a extorsionar tanto en el campo como en la ciudad. Y eso afectó el desarrollo económico. Por eso el paramilitarismo fue una respuesta auspiciada por el Estado para combatir en forma ilegal, porque existe lo que se llama las armas legítimas del Estado, que son las que usan las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de policía, lo que es nuestra fuerza pública de acuerdo a la Constitución. Doctor Eslevi, como una noción personal, ¿considera usted que los procesos de negociación adelantados con los paramilitares realmente fueron eficientes? ¿Sí se cumplió el objetivo el cual estaba trazado? La verdad es que, si bien es cierto, muchos paramilitares se desmovilizaron, los cabecillas fueron trasladados por extradición a los Estados Unidos, digamos que a la base o a los paramilitares que eran soldados rasos. Muchos de ellos ni siquiera fueron juzgados y muchos de esos pasaron a la delincuencia común,
a alimentar lo que se llaman las bandas criminales o BACRIM del momento. No hubo un proceso de reinserción, muy poquitos lograron reinsertarse y ser capacitados, por ejemplo, por entidades como el SENA, y ser recibidos por la sociedad civil para la resocialización. Si en el proceso de paz con la FARC no se hace un proceso, no solamente de lo que se llama justicia, reparación y verdad, ¿sí? Entrega de armas, sino que haya el proceso de reinserción, es muy posible que ese proceso también pueda tener ese tipo de dificultades de no reinsertar a la vida civil y a la cotidianidad a esos colombianos que estuvieron en armas durante mucho tiempo. Muchas gracias, doctor Levi. Buenas tardes, estamos con mi coronel. Gracias, coronel, por aceptar esta entrevista. Entonces, vamos a dar que el coronel desarrolle su hoja de vida. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes. Muy amable, es para mí un placer y un honor tener la oportunidad de conocerlos y de exponer ideas acerca del tema que ustedes están desarrollando. Yo soy el coronel en uso de buen retiro, José Ramón Uribe Naranjo, del arma de caballería. Como oficial combatiente estuve combatiendo las guerrillas de las FARC en el Meta y las guerrillas del ELN en Santander. Posteriormente fui designado como comandante del grupo de caballería mecanizado número 5 Masa, con sede en la ciudad de Cúcuta, y posteriormente como comandante de la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá. Posteriormente me vinculé a la Justicia Penal Militar como juez de primera instancia en la tercera división de la ciudad de Cali. Mi coronel, muchísimas gracias. Mi coronel, vamos a desarrollar el tema sobre las autodefensas en Colombia. Entonces, la primera pregunta que va a realizar el siguiente, doctor. ¿Cuál es su noción frente al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, su origen, su desarrollo histórico y su culminación con el proceso de paz adelantado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Muy bien. Según mi leal saber y entender, el origen del paramilitarismo en Colombia tuvo lugar con el triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959. A partir de ese año y los subsiguientes, el presidente de Cuba, Fidel Castro, con ideología comunista, se dedicó a preparar una serie de elementos de nuestro país en Cuba con el fin de exportar la revolución hacia los demás países de América Latina, exportar la revolución cubana. Para los años 60, el auge de las guerrillas en Colombia fue muy notorio. Fue así como surgieron el grupo de la FARC en el año 65, el ELN en el año 66, al comienzo del año 66 en Simacota, Santander. Posteriormente apareció el autodenominado Ejército Popular de Liberación, EPL, y otras guerrillas de origen urbano como el ADO-MAO y otros grupos, amén de que en el año de 1970 aparece el grupo guerrillero denominado M-19. Ese auge de tanta guerrilla en Colombia, no solamente en el campo especialmente, sino también en la ciudad, hizo que el Estado colombiano fuera impotente de controlar este fenómeno y esa guerrilla sometió al pueblo colombiano a la barbarie, al terror, al asesinato, a la extorsión y a una cantidad de delitos contemplados no solamente en la legislación interna, sino también en la violación de derechos fundamentales contemplados en el derecho internacional humanitario.
igualmente conocidos como delitos de lesa humanidad. Entonces, como el Estado fue incapaz de controlar este fenómeno y la sociedad se encontraba acorralada por estos grupos, surgió del seno mismo de la sociedad este movimiento de autodefensas, de ahí su nombre. El nombre de autodefensas quiere decir que estaban defendiendo a la sociedad en contra de los grupos irregulares denominados guerrillas. Esos grupos de autodefensa comenzaron o nacieron inicialmente en el departamento de Córdoba y posteriormente se extendieron por todo el país en diferentes bloques denominados por ellos con la finalidad que tenían era de combatir a los grupos irregulares, más específicamente enfrentar y combatir a las FARC, enfrentar y combatir al ELN, enfrentar y combatir al EPL. Ese, en resumen, fue el origen de las autodefensas, es decir, de defender a la sociedad de la cantidad de atrocidades y delitos que venían cometiendo las guerrillas en Colombia. Gracias, mi coronel. La segunda pregunta que le vamos a realizar es ¿cómo afectó estas ideologías y políticas en los gobiernos de los años 80 y 90 y si aún siguen vigentes? Como bien sabemos, las ideologías de las guerrillas o de las guerrillas comunistas pues son ideas de extrema izquierda. Esas ideas fueron sembradas, por decirlo así, o adoctrinadas no solamente en Cuba, que para ese momento, en los años posteriores a 1959, se declaró un Estado totalmente comunista, sino que además hubo otros estados como la Unión Soviética, Checoslovaquia y Albania, a donde se trasladaron muchos jóvenes colombianos a instruirse en guerra de guerrillas para luego venir a formar las guerrillas aquí en Colombia y combatir al pueblo colombiano. En este orden de ideas también aparece la ideología de Mao Zedong incrustada en el Ejército Popular de Liberación, o el EPL, que tenía la ideología comunista de la línea china. Entonces había tres líneas de extrema izquierda de rasgo comunista, que eran la línea castrista, la línea soviética y la línea china. Para entonces, el apoyo de estos grupos se sustentaba en el Partido Comunista de Colombia y las Juventudes Comunistas de Colombia. Esos partidos y esas juventudes fueron, digamos, los que alimentaron con personal para que fueran tanto a Cuba, a la Unión Soviética y a China a especializarse en guerra de guerrillas y en guerrilla en general para venir a sembrarlas a Colombia. Colombia, como ustedes saben, pues ha sido un país eminentemente democrático, aunque la democracia pues pueda tener sus fallas, pero al fin y al cabo democrático desde el año de 1958. Hasta nuestros días se ha venido desarrollando una democracia y lógicamente con las fallas propias de la democracia. Entonces, la democracia son ideas donde hay un pluralismo y donde caben todas las ideas de derecha, las ideas de izquierda y las ideas del centro. Mientras que la influencia de las
guerrillas, nosotros le decíamos las guerrillas comunistas, pues lógicamente es una tendencia netamente de extrema izquierda. De tal suerte que en ese orden de ideas, pues la influencia de la guerrilla comunista, pues efectivamente sí se hizo sentir, pero a través de la violencia, a través de la fuerza de las armas y a través de la comisión de los delitos que anteriormente acabé de decir, especialmente los de lesa humanidad. Gracias, mi coronel. Última pregunta que le voy a realizar es la siguiente. ¿Cuál fue el impacto social y cultural de las Autodefensas Unidas de Colombia? Desafortunadamente, el ideal inicial que tuvieron las autodefensas, que era la defensa del pueblo colombiano del auge de la guerrilla, esa digamos, ideología, ese pensamiento que ellos tuvieron de defensa de la sociedad, poco a poco se fue desdibujando. Se fue dibujando porque también comenzaron a cometer los mismos desafueros y los mismos crímenes que cometía la guerrilla. Entonces, en ese orden de ideas, por sus propias acciones se fue deslegitimando. Y se fue deslegitimando porque no se justifica que se hayan presentado tantos asesinatos, tantas masacres propiciadas por las autodefensas con el argumento de que eran auxiliadores o apoyadores de la guerrilla. Ellos tenían que haber tenido una mejor dirección, haber tenido un mejor discernimiento para realmente haber combatido a la guerrilla y no al pueblo que apoyaba a la guerrilla. Coronel, para terminar, en el transcurso de la entrevista se me causó una curiosidad. ¿Usted cree que el proceso de paz adelantado por el expresidente Uribe fue eficaz? A mi manera de ver, sí fue exitoso porque, como todo proceso, y máxime cuando no se tenía mucha experiencia en este tipo de procesos, pues lograron adelantar un proceso de paz, lograron someter la guerrilla, lograron desarmarlos, lograron llevarlos a la cárcel, lograron inclusive extraditar a los jefes del paramilitarismo, los cuales se encuentran en este momento en Estados Unidos, y muchos de esos jefes paramilitares todavía se encuentran pagando penas en las cárceles. O sea que desde ese punto de vista fue exitoso el proceso, así haya tenido algunas fallas o sus contradictores que no faltan pues en cualquier proceso. Mi coronel, muchísimas gracias por esta entrevista. Después de realizar el trabajo de campo con la colaboración de los doctores, doctor Silva, doctores Levy y el coronel Uribe, se llegaron a unas conclusiones de diferentes puntos de vista y concertándolas con el trabajo de investigación se llegó a lo siguiente. Más de 17.023 personas se han desmovilizado colectiva e individualmente por el decreto 128 de 2003, por medio del cual se dictan disposiciones de reincorporación a la sociedad civil. 530 decisiones profirió la Fiscalía General de la Nación, 559 decisiones inhibitorias y se han presentado 892 casos de personas a quienes se les han negado los beneficios tales como indulto, para un total de 6.481 desmovilizados sobre quienes ha habido decisiones judiciales, preguntándonos qué ha pasado con los restantes 10.542 miembros desmovilizados. Solo el 65% de los paras que a la fecha se han acogido al proceso de paz, 6.636 de los 10.383 hombres entregó algún tipo de arma. Entonces, ¿cómo combatían los 3.747 inertes? Hay un faltante de más de 3.000 armas y el 30% de las que se entregaron son inservibles. Así lo diagnosticó el Grupo de Análisis Antiterrorista JIAT, encargado de rastrear y analizar el tráfico ilegal en materia de guerra y atentados terroristas.
Al evaluar, inventariar las armas entregadas por los paras, preguntando ¿dónde están las armas? El bloque Calima se le atribuyen más de 400 homicidios en el centro y norte del Valle, desde el 31 de julio de 1999, cuando se asentó el primer contingente en el área rural del Tuluá. Asimismo, su responsabilidad por la masacre de Trujillo Valle, preguntando dónde se encuentran los responsables de estos crímenes. El bloque Cundinamarca, solo en el año 2003, cometió más de 500 crímenes. ¿Dónde se encuentran los responsables de estos crímenes? Con ese trabajo de investigación nos trazamos un objetivo que fue denotar cuáles eran el impacto social, económico y cultural del paramilitarismo en Colombia, analizando los diferentes puntos de vista de los doctores Silva, criminalista, Coronel Uribe como militar y el doctor Levi como abogado.